Welcome, come. ¿Te vas a quedar con gafas o sin gafas? ¿Cómo? Sin gafas. Muy bien, buenas noches. Good evening. Bienvenidos todos a este evento sobre las enseñanzas de la trascendencia del alma. Welcome everyone to this event, which is about soul transcendence. Bienvenidos las personas que están aquí en esta habitación, en este edificio. Welcome everyone here at the building. Y bienvenidos ustedes también que se encuentran en la línea, en el internet. And welcome you on the web. Mi nombre es Tony Schulz. My name is Tony Schulz. Y soy la directora de estudios de pregrado de esta institución. And I'm the director of the undergraduate studies of this institution. Y ella es Clara Beatriz Jaramillo. And she is Clara Beatriz Jaramillo. Y es nuestra traductora estrella de esta noche. And she'll be our, our star translator for tonight. Muy bien, vamos a comenzar pronto, pero antes quiero darle unas pequeñas logísticas. We're going to start very soon, but we're going to go through logistics first. La primera es, a ustedes se les entregó, a los que están acá en la habitación, se les entregó una tarjeta para hacerles preguntas a John. The first one is, those of you who are here in the room have a little card that is to make a question to John, if you wish. De forma que si tienes una pregunta, escríbela y se la das a alguno de los asistentes. So if you do have a question, go ahead and write it down and give it to one of the assistants. Si no tienes la tarjeta y deseas recibir una, también por favor levanta la mano y alguno de los asistentes te pasará la tarjeta para que lo puedas hacer. If you don't have a card, please, and you want to make a question, just go ahead and raise your hand and an assistant will give you one. Quiero también que todos sepan que este evento está siendo transmitido en línea e igualmente está siendo grabado. We want all you to know that this event is being recorded and is being transferred through the website, to the internet. Broadcasted, thank you. De forma que te pedimos, por favor, que no lo grabes en ningún aparato personal. Para ustedes que están acá y también para ustedes que están en línea, por favor, no graben el evento. We ask you not to record this in any device at all. Porque igualmente va a ser archivado y lo podrán ver luego si desean hacerlo. Because anyway, it's going to be archived and you're going to see it again if you wish to do that. Si tienes algún problema técnico, puedes enviar un email a msia1@gmail.com. If you have If you have any questions or any difficulty with a technical difficulty, go ahead and write down this as an email. It's MSIA. What else? Online. MSIA online 1@gmail.com. Y la última parte técnica es, si la recuerdo, a ver, por favor apaga tus celulares. And please turn off your cell phones. Okay. Y ahora vamos a hacer lo que llamamos en el MSIA el pedido de la luz y hacer un cántico para sintonizarnos con el espíritu que ya está presente. And what we're going to do next is we're going to call ourselves forward into the light. It's something we do in MSIA. We're going to chant a tone to have us all present with the spirit that is already here. Y ese tono es el Anai Hu. Anai, que significa empatía, y Hu, que es un nombre sánscrito de Dios. And that tone is Anai, which means empathy, and Hu, which means God in Sanskrit. Muy bien, si quieres puedes cerrar tus ojos. If you wish, you can close your eyes. Y decimos, querido Padre, Madre Dios, And we say, dear Father and Mother God, pedimos tu luz y tu amor, we ask for your love and your light que esté presente esta noche con todos nosotros, to be present with all of us tonight, que nos llene y nos envuelva y nos permita disfrutar de este hermoso evento con nuestro director espiritual, to fill us and surround us, and to allow us to enjoy this event tonight with our spiritual director. y pedimos que el gozo y la alegría de estar juntos se desparrame por todo el espacio sideral, And we ask that all the joy and happiness in the world be just spread out throughout all of us tonight here. Damos las gracias por esta oportunidad de compartir. And we give thanks for this opportunity to share. Amén. Amen. Hana.
bien, y vamos a deleitarnos ahora con una contribución musical We're going to be delighted with a musical contribution de nuestro querido Eric Lumière. by our dear Eric Lumière. This is a new song called Where I'm Found. Tell me your name without a word, as it's heard in the heart of the one that knows. Tell me your name through those eyes and the skies with the depth of 1,000 oceans, and just sing out your song before you've even touched the ground, and just show your power without moving anything. Yeah, you're taking my heart before I know what hit me, and it's life after death in the middle of the street. 'Cause where you find me is where I'm found. Tell me a story till I get it, till I let it seep to the depths of my soul. Give me a sign, give me a beacon, so I've got a reason to walk upon this ground, and just sing out your song before you even touch the ground, and your love is the power that moves everything, and you're taking my heart before I know what hit me, and it's life after death in every breath that I'm taking. 'Cause where you find me is where I'm found. It's where I'm found. It's where I'm found. It's where I'm Gracias, Eric. Qué hermoso, ¿verdad? Thank you, Eric. How beautiful, right? Y los vamos a deleitar con una segunda contribución musical And we're going to be delighted by another musical contribution, con nuestra amiga Liz Bagish. with our friend Liz Bagish. Pero antes de pasar a ella y mientras ella se prepara, But before we go to her and she gets prepared,
Quiero decirles igualmente que si alguno de ustedes desea que no se le tome fotos porque se van a estar tomando fotos y alguno de ustedes desea que no se le tome foto, por favor déjelo saber a algún asistente. And so this logistic thing is if you do not want to be photographed, please do let us know, one of the assistants, because we are taking pictures, so we can leave you out of the picture. Ok, y ahora los dejamos con Liz. And now, Liz. This is a new song too. Doesn't have a name. It's my first time performing in front of an audience, so let's call it Courage. Lightning is striking twice in one place. This feeling is freeing as I lift above this race. Your face is beautiful, helps me as I take my place. I am just a wandering, searching for my one true king, tasting all the sweetest things, open to what this journey brings. Long race, gonna have its finish. Racing horses gonna finish fast. Keep on going, girl, and we're gonna win it. Keep racing horses gonna finish fast. Gracias, Liz. Thank you, Liz. Y ahora nos vamos a entrar en un lugar de paz y de amor a través de un momento de paz con nuestro bien amado John Roger. Now we're going to go ahead and see a moment of peace and enter into peace with John Roger in a video, little video. Disfrútenlo. Enjoy.
As the teachings of soul transcendence Porque las enseñanzas de la trascendencia del alma states establecen that through the spiritual heart do we find God. que nosotros encontramos a Dios a través del corazón espiritual. If you want to soul transcend, Si quieres trascender el alma, there's one thing you must do. hay una cosa que debes You hacer. must get in the way to do soul transcendence. Debes ponerte en el camino de la trascendencia del alma. You can't do it your way. No puedes hacerlo a tu manera o en tu camino. You got to do it the way that is set up for it to happen for you. Tienes que hacerlo de la manera que está establecido de que cómo sucederá para ti. If you could do it your way, Si pudieras hacerlo a tu manera, you would already be doing that. ya lo estarías haciendo. You wouldn't be here. No estarías acá. You'd be doing it out on the streets with everybody else. Estarías haciéndolo en la calle con todo el mundo. Well, here's the secret. He aquí un secreto. It won't be a secret in a few minutes. Y no será un secreto en unos cuantos minutos. Everyone on the planet, Todo mundo que está en el planeta, at night when they're sleeping, cuando están durmiendo por la noche, does soul transcendence. hacen trascendencia del alma o la trascendencia del alma. They go up in their spirit, soul, body, Se van en el cuerpo del alma, en su espíritu, into the spirit levels of God, a los niveles espirituales de Dios, rejuvenate the soul, rejuvenecen el alma ya bring it back down into the body, y la regresan al cuerpo, and then it rejuvenates the body y again. eso rejuvenece el cuerpo de nuevo. Then you get up and you start going the next day. Y luego te levantas y continúas con tu día. Feel the expansion of your consciousness. Siente la expansión de tu conciencia. Take in a deep breath. Inhala profundamente. That's God's energy. Esa es la energía de Dios. And if you look past the physical, Y si ves más allá de lo físico, you'll see the source of your deliverance. verás la fuente de tu libertad. Because God will show itself through us. Porque Dios se mostrará a través nuestro. And we end up seeing the beauty Y terminaremos viendo la belleza, that is an indication of God's presence with us. que es una indicación o una señal de la presencia de Dios con nosotros. Maybe you don't have enough proof yet. Quizás no tengas o no cuentes con pruebas o evidencia suficiente. You may have to study longer. Quizá tengas que estudiar por más tiempo. But once that happens to you, Pero una vez que eso te suceda, you go from mundane living te dirigirás de una vida mundana into illumination a la iluminación and enlightenment. y al alumbramiento. Berush Bashan. Baruch Bashan. Gracias a nuestro querido John Roger por estas hermosas enseñanzas sobre la trascendencia del alma. Thank you, JR, for our dear JR, for this moments of transcendent, soul transcendence teachings. Y la última pieza que vamos a hacer antes de invitar a nuestro invitado de honor de esta noche And the last thing we're going to do before we invite our speaker of tonight es presentar a Debbie Roth, is to introduce Debbie Roth, quien nos va a hacer una oración sobre la paz, siendo que hoy es el primer día de la oración de paz que hacemos a través de todo el planeta, a través del Instituto de la Paz Individual y Mundial. She's going to make like a prayer, which is the IIWP prayer for peace in the world. Since tonight is the first day that we're starting this new cycle of the prayer throughout the world. Debbie, bienvenida. Welcome, Debbie. I've never done this before. There's always a first time for everything. Nunca he hecho esto antes, es la primera vez para hacerlo. So my name is Debbie Roth, Mi nombre es Debbie Roth and on behalf of the Institute for Individual and World Peace, y en nombre del Instituto Individual y Mundial de la Paz, I invite each of us to step forward as peacemakers los invito a todos para que se pongan de pie como los hacedores de paz and help us open the next round y nos ayuden a empezar esta nueva ronda of IIWP's Worldwide Internet Peace Prayer. de la oración de IIWP a nivel mundial y en el Internet. So if you like, you can close your eyes Si quieres puedes cerrar tus ojos
And just take a deep breath in Toma una inhalación profunda and breathe out. y exhala. Just tune inward to your heart. Y ahora sintonízate con tu corazón. Come present to the peace that's within you. Hazte presente con la paz que está dentro de ti. Now inwardly, Y ahora internamente, hold hands with peacemakers around the world. sostén manos con todos aquellos que están haciendo paz en este momento en el mundo, Regardless of time zone. sin importar el horario en el que te encuentres. And let's all say the words of the peace prayer Y digamos todas las palabras de la oración de la paz out loud at this time. en voz alta en este momento. I love you. Te amo, God bless you. Dios te bendiga, Peace be still. que la paz esté presente. Now, just be conscious of all levels of your consciousness. Ahora está consciente de todos los niveles en ti. If you find any againstness there, Si puedes encontrar alguna contrariedad en este momento, you can just let that go to the Spirit. puedes dejarla ir hacia el espíritu. Breathe in Inhala nuevamente and breathe out. y exhala. Relax and let yourself be held. Relájate y permítete ser apoyado. See peace awaken in the hearts of all around the world. Mira cómo la paz se despierta en los corazones de todos alrededor. Send your loving and blessings around the planet Envía tu amor y tus bendiciones alrededor del planeta. as we once again Amén. A medida que una vez más decimos say the words of the peace prayer from our hearts. las palabras de esta oración de paz desde nuestro corazón. I love you. Te amo. God bless you. Dios te bendiga. Peace be still. Que la paz esté presente. Berush Bashan. Erush Bashan. Gracias, thank you. That was beautiful. Wow, gracias, Debbie. Thank you, Debbie. Ahora sí, el momento que todos hemos estado esperando. Now, the moment we all been holding for. La persona que vamos a recibir esta noche es el John Morton, The person we're going to receive tonight is John Morton, el director espiritual del Movimiento del Sendero Interno del Alma, spiritual director of the movement of spiritual inner awareness. un ser maravilloso que viaja por el mundo compartiendo las bendiciones del corazón espiritual. A wonderful being who is traveling around the world sharing the blessings of the heartfelt heart. Para mí, él es mi maestro, es mi guía y con toda seguridad me ha enseñado a amarme cada vez más. To me, he is my teacher, and each time he's been leading me through this loving myself even more and more each time. A través del ejemplo, a través de la compasión. Through exampleship and through compassion. Así que sin más que decir, démosle la bienvenida a John Morton. So without further ado, welcome John Morton. Yay! Thank you. Let's see if that's working. A ver si está funcionando. So, Ozzy, can you hear me back there? O si me puedes escuchar allá atrás. Okay, good. Bien. Good to have you in the house. Es bueno tenerte aquí con nosotros. Good to have all of you in the house. Es bueno tenerlos a todos con nosotros. And wherever you are tuned in the world. And so we're going to have something like answers. Y donde sea que te encuentres en el mundo, vamos a tener algo como respuestas, Questions, preguntas, responses, respuestas clearings, y despejes. rocket ships y vamos a tener los cohetes disparándose, despegando. You ready for all this? ¿Están preparados para esto? ¿Listos? Because you came to the right place. You came to the
place of soul transcendence, and this is what happens. Vinieron al lugar perfecto, al lugar de la trascendencia del alma, y esto es lo que sucede. So we blast off, and then there's various stages that get released. Entonces empezamos y cuando despegamos empiezan a despejarse un montón de estados. And it's all designed to get us there, Y todo está diseñado para llevarnos allí, wherever we need to go. a donde tenemos que llegar, donde necesitamos llegar. And then there's another part of getting there that has to do with who we are. Y también hay otra parte de llegar allí que tiene que ver con quién somos nosotros. So it's a very good intention for you to be open and willing to attune to who you are. Entonces es una buena intención para sostener el estar abierto a quién tú eres, a sintonizarte con quién verdaderamente eres. And one of the ways we refer to that aspect of us is true self. Una de las formas como nos referimos a este aspecto es el verdadero ser. So you ready to deal in whatever is true? ¿Están listos para lidiar con aquello que es verdad? This is where you find out how prepared you are, ready, Aquí es donde encuentras qué tan preparado estás, si estás listo, how open you are, qué tan abierto te encuentras and how willing. y qué tan dispuesto. And then this consciousness we call the traveler Y esta conciencia que la llamamos el viajero, o has the viajero, keys. tiene las llaves. That's a fancy way of referring to ability and authority. Es una forma sofisticada de referirse a esta autoridad To move through whatever would be restrictions. para moverse a través de lo que sean restricciones. So one of the ways we say it is let go. Una de las formas que decimos es déjalo ir, suéltalo. Another way we let go is we relax. Otra forma de dejarlo ir es relajándote. So how relaxed are you? ¿Qué tan relajado te encuentras? It looks pretty good. Bastante bien. You got any bills you're not relaxed about? ¿Tienen algunas cuentitas por ahí por las cuales no están relajados? Anything up and coming that you're not so relaxed about? ¿Algo que está por venir por lo cual no estés tan relajado? Maybe it's something that in your view you have. Tal vez es algo que en tu punto de vista tienes, Maybe it's called a problem que se le llama problema or condition, o condición, a situation, situación, but you can still deal with that pero aún puedes lidiar con esto in relation to this consciousness of the traveler. en relación de esta conciencia del viajero. And the place we're going to go is inwardly. Y al lugar que vamos a ir es adentro. So if you pass out on us, Así que si te desmayas, we're used to it. si te nos desmayas, estamos acostumbrados. And so one of my jobs is to, it's not so much distract you, but it's something like that. So the words aren't so important. Uno de mis trabajos es no tanto como distraerte, sino algo parecido, así que las palabras no son importantes. But it's to do the part out here. Es lidiar con esta parte de aquí, afuera, So you release de forma que liberas and you come into this divine nature of who you are. y llegas a esta naturaleza divina de quién eres. Anybody here ever had, I'll call it a beautiful dream? ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez lo que yo llamo un lindo sueño? Yeah, my hand's up. Mi mano está en alto también. And then when you woke up in this world, it wasn't so beautiful. Y cuando te despertaste a este mundo no era tan bonito. Maybe that's called a daymare. Tal vez eso se le llama una pesadilla de día, Yeah. diurna, una pesadilla diurna. Can I go back into whatever that was or wherever that was? ¿Puedo ir de regreso allá donde estaba, lo que esto fuera? So we deal in that. Entonces, en esto es en lo que nos manejamos. What's of a better nature and a higher nature. Es una naturaleza mejor, más elevada. And I'm just kind of warming up. Do you have any more Estoy como que calentando un poquito. ¿Tienen cards and más tarjetitas, letters and things like that? cartas? Gracias. Thank you. Oh, it's good to see my Insight 1
fellow grads in the house. Está bien ver a mis queridos compañeros graduandos de Insight 1. Go ahead, you don't have to be disguised. No tienen que estar tonight. ocultos. You can let them see your awakened heart. Déjenlos ver su corazón despierto. This is a safe place for awake hearts. Este es un lugar a salvo para los corazones despiertos. So some of us in the room were part of an Insight One that just completed in Santa Monica on Sunday. Algunos de nosotros hicimos parte de un seminario llamado Insight 1 que tomó lugar aquí en Santa Mónica el domingo. And it's one of the programs that John Roger founded Y es uno de los programas que John Roger fundó, that does really magnificent work. que hace un verdadero trabajo magnífico. So there you go, more opportunities. Ahí está, más oportunidades. All right, here's something Aquí tenemos algo that comes in as a question. que viene como una pregunta. Why can't I get rid of this depression? ¿Por qué no me puedo deshacer de esta depresión? Because you hang on to it. Porque te aferras a ella. So let it go. Déjala ir. So in simple terms, En términos simples, you're holding on to an idea estás aferrado a una idea that something should have been different than the way it is. que algo debió haber sido diferente de la forma que fue o que es. That's what it is. Eso es lo que es. So if you would change your way of looking Si cambiaras tu manera de verlo, to, let's say, celebrate what it is. digamos como celebremos lo que es. You mean I'm going to celebrate what I'm depressing me? Es como que estoy celebrando lo que me está deprimiendo. Can you handle that? ¿Puedes manejarlo así? That was your assignment. Esa fue tu tarea. If you were going to get $100 million, could you do it? Si te fueran a dar $1.000.000, ¿podrías hacerlo? Celebrate your depression. ¿Celebrarías tu depresión? How long do I have to do it? ¿Qué tanto tiempo tendría que hacerlo? The rest of your life. El resto de tu vida. Then whatever you spent out of the 100 million, you'd have to pay it back. Y en lo que sea que inviertas estos $100 millones, tendrías que devolverlos. Karma's like that. El karma es así. So there is a responsibility you have Hay una responsabilidad que tienes to lift yourself. de elevarte. So look at a depression as you're under pressure. Mira la depresión o tu depresión como una presión bajo la cual estás, Self-inflicted, que te la impusiste a ti mismo, unless you like it. a menos que te guste. And there's this famous saying I first heard in Insight. Es el famoso dicho que escuché en Insight. And based upon results, Con base en los like resultados, what you're choosing, lo que estás eligiendo what you're creating, o lo que estás creando, you like it. a ti te gusta. So there's probably some part of whoever's depressed here saying, I don't like a depression. Tal vez hay una parte de ti, de quien está deprimido, que diga, no me gusta la depresión. Well, you're choosing it. Pues la estás eligiendo. Usually there's some kind of argument. No, I'm not. Usualmente hay un argumento allí, una discusión. No, no me gusta. It chose me. Me eligió a mí. Your consciousness doesn't work that way. Tu conciencia no funciona de esa manera. And the levels of your emotions and your thoughts, En los niveles de tus emociones y tus pensamientos, you have choice. tú tienes una elección. So you can choose to move how you feel. Entonces puedes elegir cómo el moverte hacia donde quieres sentir o lo que quieres sentir. Move what you're thinking Mueve ese pensamiento. so that you're thinking thoughts you want to create. Estás pensando cosas que quieres crear. So celebrating could be one of those thoughts. Entonces celebración puede ser uno de esos buenos pensamientos. So what happens when we celebrate? Anybody? ¿Qué pasa cuando nosotros celebramos? ¿Alguien nos puede decir? Joy? Fun? Te diviertes, Happy. dicha, Does felicidad. Fun, happy, joy behavior. Este comportamiento dichoso, feliz y alegre, If we were deaf, si estuviéramos sordos, could we see it? ¿podríamos verlo? Could you see someone behaving happy? ¿Podrías ver a alguien que se comporta contento?
Do you understand? It starts being kinesthetic. ¿Entiendes que eso se convierte en algo kinestésico? So let me quote John Roger here. Entonces, cuando citamos a John Roger aquí, If you want to be happy, si quieres ser feliz, do happy things. haz cosas felices. I don't feel like it. No me siento con ganas. I'm depressed. Estoy deprimido. I want to be happy, but I'm depressed. Quiero estar feliz, pero estoy deprimido. Change your thinking. Cambia tu pensamiento. And one of the ways to change your thinking is to act in a way that's happy. Y una de las formas de cambiar tu pensamiento es actuar en una forma que es feliz. You know, maybe get some pom-poms in your house. Pom-poms? Yes. Palm, like, oh, ya, que agárrate uno de esos pompones para hacer chirris. What was that? Pompones. 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 Okay. You need some pompones. Necesitas algunos pom-poms. Sometimes you need cojones. Algunas veces necesitas huevos. Yeah. I've been saving that up for a while. He estado guardando este truquito por mucho Tonight was tiempo. the night. Y esta fue la noche. It rhymes, you know. So, Además, rima. yeah. Okay. And then there's another tried and true method. Y hay otro método de intentarlo. Jared called it run around the block. JR lo llama ve a trotar alrededor de la cuadra. Now maybe you think I'm kidding. ¿Crees que estoy jugando? Did anybody hear John Rogers say that before? ¿Alguien ha escuchado a JR decir Yeah, eso got antes? some hands up in here. Hay algunas And manos. then, you know, I think a lot of people that, well, I know that's like a metaphor, symbolic. Creo que hay personas que piensan que es una metáfora, un simbolismo. I did it. Yo lo hice It works. y funciona. I didn't have to go all the way around the block. Y después, you didn't have to go. No, I No didn't. tuve ni tan siquiera que pasar toda la cuadra. Yeah, I'm being reminded. There's an athlete and a coach in here. Se me está recordando que yo tengo un atleta a quien yo estoy educando. So I was coaching a team in, well, it was softball, but that's like baseball. Estaba educando o entrenando a un chico, a un joven, And we were playing in a tournament. en béisbol o en softball, y estábamos en un torneo. And it's the kind of tournament, eventually, if you lose, you go home. Y es el tipo de torneo que cuando pierdes ya te vas a casa. And so we were doing pretty well. Y estábamos haciendo muy buen trabajo. And then we lost this game, you know, like very close, one run kind of thing. Y perdimos el juego por muy poquito. And I think I might have been the last out. Y yo creo que yo fui el último en salir. You know, so in other words, if I did what I could have done, we could have won. En otras palabras, si yo hubiera hecho lo que yo pude haber hecho, hubiéramos tal vez ganado. At least that's the case my mind was making. Por lo menos esa fue la forma como mi mente lo estaba pensando. And on top of it, it was like, oh, I made some poor choices in how I arranged the lineup for our team. Y encima de eso estaba diciéndome que había hecho un mal trabajo tal vez o elecciones pobres en cuanto a organizar el equipo. And I had a case of rage. Y tuve un caso como de arrebato. Yeah. Arrebato. Sí, Yeah, that. eso, arrebato. Okay. Anybody ever else had a case of ¿Alguien rage? más ha tenido un caso de arrebato? Okay. And you survived, that's good. Y sobreviviste, eso está bien. Some people don't survive. Algunas personas no sobreviven. Just pointing that out. Entonces solo estoy diciendo esto. So what I did, I just started running back and forth in the field after the game was over. Lo que hice fue que empecé a correr para allá y para acá en el campo de juego hasta que ya se Like calmó. sprinting across the field, Así como corriendo a la lata por todo ese campo getting to the fence and then sprinting back. y atravesando todas las rejas y saltando y corriendo. And this is before, you know, talking to the players and the team and
all the girlfriends and wives and all that. Y esto fue antes de referirme o hablar con la familia, los jugadores, las novias, las hermanas, toda la familia. But it worked. Pero funcionó. I cleared the rage. Yo limpié y despejé el arrebato. So I could be happy and appreciative when I talked to the team. De forma que pudiera estar feliz y en apreciación cuando yo hablara con el equipo. Which actually was very true. Que en realidad fue muy verdadero. But have you ever had an emotion take over and dominate? Algunas veces han tenido una emoción que los domina. Particularly emotions like rage. Emociones como una rabia, or depression. Una depresión. Or resentment or guilt. Resentimiento, culpa. Yeah, they can be quite powerful. Puede ser muy poderoso. So knowing how to change your mood. Entonces, el saber cómo cambiar tu medio ambiente, digamos, tu estado, is one of those keys. Es una de esas claves. Because if you're going to take off with the traveler, porque si vas a viajar con el viajero, you need to release the brakes. Necesitas soltar el freno. You need to release your attachment to this world. Tienes que soltar los apegos a este mundo. And negativity is primarily how this world keeps you here. Y la negatividad es primordialmente cómo este mundo te atrapa y te mantiene acá. That is not our business. Ese no es nuestro negocio. Basically, we have no business with negativity. En resumen, no tenemos asuntos con la negatividad, negocios con la negatividad. It has nothing to do with our focus. Eso no tiene nada que ver con nuestro enfoque. However, sin embargo, that's a big however. Hay un muy grande sin embargo. It's here to test us. Está aquí para probarnos. It's finding out if we're ready. Está encontrando si estamos listos. If we're willing. Si estamos dispuestos. And this is review now. Y esto es, estamos revisando. To let go. Para soltar. To relax. Relajarse. To change the mood. Cambiar el estado. So do something to be happy. Haz algo para que estés feliz, alegre. Do something to be in celebration. Algo para estar en celebración. You know, we're within maybe 20 miles of Hollywood. Estamos cerquita, como a 20 millas de Hollywood. This is the capital. You can fake it until you make it. Y esta es la capital en donde tú puedes hacer como que eres hasta que lo logras. So that there is something there. It's called the law of assumption. Hay algo allí que se llama la ley de la asunción. Mm-hmm. You know, you can call it the law of attraction. That's fine with me. También lo puedes llamar la ley de la atracción, está bien. Well, what is it? You're claiming who you are. ¿Y qué es? Se trata de reclamar quién tú eres. And you're using your creativity to call forward what you want to create. Y estás utilizando tu creatividad para atraer aquello que tú quieres. Everybody has that ability. Todos tienen esa habilidad. But if you don't put it into your response field, pero si no lo pones en tu campo de respuestas, it's just the ability. Es simplemente una habilidad. It's like the ability to get up, but you don't get up. Es como la habilidad de ponerte de pie, pero no lo haces. You have it. Lo tienes. Use it. Úsala. Well, there's a saying, if you don't use it, you can lose it. Este dicho que dice, si no lo usas, lo puedes perder. There's some of that in this level too. Hay también algo de eso en este nivel. If you resist, that persists. Si tú resistes, eso persiste. If you deal in fear, that's what you perpetuate. Si estás en el miedo, eso es lo que estás perpetuando. And then at some point, y en algún punto, I'll be quoting Jer again here. Voy a seguir citando a J.R. You get sick and tired of being sick and tired. Estás enfermo o te enfermas y te cansas de estar enfermo y cansado. And thank God your exhaustion will make you let go. Y gracias a Dios que tu cansancio te va a hacer soltar. Or you're too weak to resist. O estás tan débil ya que no puedes ni resistir. Anybody ever had that one going? ¿Alguien ha tenido esta experiencia? Yeah, I mean physically exhausted. Físicamente cansado. Or you were so sick the energy just went out of you. Estabas tan enfermo tal vez que tu energía ya se desapareció. Or you're still so stunned you're paralyzed. O estás tan atontado que estás paralizado. It's like you can't think. Que no puedes ni pensar. Maybe that's exactly what you needed. Tal vez es exactamente esto lo que tú necesitabas. To change gears. Para poder cambiar el estado, But let's use some intelligence here. Es utilizar un poco de inteligencia aquí. Don't take it to desperation before you change. No lo lleves a la desesperación antes de cambiarlo.
You know, don't cause an urgency No causes una urgencia where there wasn't one in the first place. donde ni tan siquiera había una en primer lugar. But it became urgent because you wouldn't do what was there for you to do. Se convirtió en urgente porque no hiciste lo que estaba allí para que tú hicieras. And the negativity will move you Y la negatividad te va a mover. if you won't do your own moving. Si tú no te va a mover si tú no haces tu propio movimiento. But it takes you into greater negativity Pero por el contrario te lleva a mayor negatividad until you can't take it anymore. hasta que ya no puedes resistir más. So either you discontinue the body. Entonces se descontinúa tu cuerpo. See, that's a statement. You couldn't take it anymore, right there. Eso es una forma de decirlo. Ya no pudiste más. Like, I'm out of here Como, ya, me voy. temporarily. Temporalmente. You'll be back. Vas a regresar. That's how it works. Así es como funciona. You get the opportunity to pick it up where you left off. Tienes la oportunidad de recogerlo donde lo dejaste. Have you ever been in one of those schools where if you don't really complete what you need to complete, you start over? ¿Has estado alguna vez en una escuela de aquellas en las que si no completas lo que estabas por completar, regresas a completarlo? ¿Empiezas de nuevo? Yeah. Well, this world's got some of that. Este mundo tiene algo de esto. So then it's like, this is familiar. Y después se vuelve como algo familiar. I've been depressed Yo he before. estado deprimido antes. How come I'm depressed again? ¿Cómo es que estoy deprimido otra vez? Excellent question. Excelente pregunta. Especially when you realize it's not necessary. Especialmente cuando te das cuenta que no es So necesario. in soul transcendence, En la trascendencia del alma, we're doing the lessons for the last time. estamos repitiendo las lecciones por última vez. So you learn Así que aprendes and you don't repeat. y no repites. And eventually you don't repeat coming here, period. Y eventualmente ya no repites el volver aquí, punto. You're done. Ya terminaste. So if you're wanting to know what makes us different from the other run-of-the-mill cults, Y si quieres saber qué es lo que nos hace diferente de todos los demás cultos, we're doing soul, soul, somos alma, so we don't need a body in this world anymore. entonces no necesitamos un cuerpo en este mundo más. Gee, there was a lot of stuff on that. Había card. muchísima cosa en esta cartita. We have Michael Hayes here with us tonight. Tenemos a Michael Hayes con nosotros. And Michael has a way of seeing things, let's just say, differently, Y Michael tiene una forma, digamos, de ver las cosas diferente or in another angle. o en otro ángulo. Microphone. So if you have anything to add, Michael. ¿Tienes algo para decir? One of the things John talked about, how he ran around and it changed his rage. Una de las cosas que dijo John cuando él estuvo corriendo alrededor del bloque y cambió su rabia. Depression inside of us can be understood as a function of that we're moving too slow for ourselves. Una interpretación de la depresión puede ser que nos estamos moviendo demasiado lento dentro de nosotros. Anxiety is we're moving too fast for ourselves. Y la ansiedad es interpretación de que nos estamos moviendo muy rápido por nosotros. So inside of us we have our own internal balance that we adapt to. Dentro de nosotros tenemos el balance interno al cual nos adaptamos, That we familiarize ourselves to. con el cual nos familiarizamos. And when we do that, if we move too far away from what we are comfortable with, Y cuando hacemos esto, si nos movemos muy lejos de aquello con lo que estamos cómodos, we feel the disturbance. sentimos la perturbación. Many times Muchas veces we come to depression, venimos a la depresión, which John reflected, que lo reflejó John muy bien, through not liking the way we perceive the outcome of events. a través de no gustarnos el resultado de aquello que estamos viendo. Sometimes we can't get out of depression Algunas veces no podemos salir de la depresión because we're really mislabeling the depression. Por- Mislabeling what we're dealing with as depression.
Porque estamos colocando una etiqueta equivocada a aquello que realmente no es una depresión. Many times we become exasperated Muchas veces nos exasperamos because the nature of our experience is we are falling short of what we intend. porque la naturaleza de nuestra experiencia es que nos quedamos cortos con aquello que realmente intentamos o quisimos. Now, I've heard John Rogers say that God is intention. He escuchado a John Rogers decir que Dios es intención. So when we're falling short of our intention, Entonces, cuando nos quedamos cortos con nuestra intención, we think of that as a bad thing. pensamos que eso es una cosa mala. But this world, Pero este mundo, with the Spirit's support, con el apoyo del Espíritu, is designed to give us the experience of falling short of our intention. está diseñado para darnos la experiencia de quedarnos cortos con nuestras intenciones. And eventually, Eventualmente, falling short of our intention enough, hemos caído tanto o quedado tan cortos con nuestras intenciones lo suficiente we give up. que nos rendimos We admit defeat y admitimos como que perdimos, somos derrotados. and we surrender our intention. Y nos rendimos y nos entregamos a nuestra And we intención. instantly fall into the intention of God, E instantáneamente caemos en la intención de Dios, which is the loving of all that is, que es el amor o el amar a todo aquello que es, which is being present moment by moment que significa estar presente momento a momento, with loving acceptance of everything that's happening, con la aceptación amorosa de todo lo que está sucediendo, because that's the state that God exists in. porque ese es el estado en el que Dios existe. And we are constantly being reminded and remembered back to that state. Y se nos está recordando constantemente regresar a este estado. But the impulse of the ego, Pero el impulso del ego, the separate existence that we take when we take on the form, esta existencia separativa que tomamos en la forma, continually tries to assert continuamente trata de buscar that its plans, its visions, que sus planes y sus visiones its intentions y sus intenciones are worthy of fulfillment and there to be fulfilled. son dignas de cumplimiento y están aquí para ser cumplidas. So, soul transcendence, Así que la trascendencia del alma, for us on this level, para nosotros en este nivel, is very much a function of the exhaustion es una función de cansancio, de estar exhaustos of all the things that do not work. y del cansarse de todas las cosas que no funcionan. And if left to our own devices, Y si nos dejan con nuestros propios aparatos, we would eventually exhaust all possibilities. eventualmente vamos a agotar todas las posibilidades. However, Sin embargo, there are a lot of possibilities. hay muchísimas posibilidades. And the traveler consciousness Esta conciencia del viajero is extended into this creation está extendida a esta creación as a shortcut, como un camino corto, un atajo, as an opportunity for each soul como una oportunidad para cada alma to bypass para atravesar as unnecessary como algo innecesario every possible experience. as unnecessary, como algo innecesario todas las experiencias posibles And to learn and grow y aprender y crecer through others' experience, para las experiencias de otros through observation, y a través de las experiencias de los demás, de observación and through the attainment of insight. y también de la obtención de las internalizaciones. The word insight La palabra insight, ver dentro, reflects the inner sight. refleja la vista hacia adentro. By gaining that insight, Ganándote esa interiorización, we see this place as it truly is. vemos este lugar como verdaderamente lo es. A school Una escuela that we're experiencing que estamos experimentando to understand God's creation para entender la creación de Dios, for God. para Dios. And gaining that insight, Y ganar esta internalización. we transcend the unnecessary experience Para ganarla atravesamos las experiencias innecesarias and experience it in the immediacy of loving, y las experimentamos en la inmediatez del amor, which allows for the grace, que permite la gracia, which bypasses que atraviesa much of the karma y que se sobrepone al karma, that would hold us here.
que nos sostiene aquí, que nos mantiene aquí. Without grace, Sin gracia, sin la gracia, we spend eternity here. dedicaríamos una eternidad aquí. With grace, Con la gracia we can have freedom podemos tener libertad in the twinkling of an eye. en el parpadear de un ojo. Each day Cada día, and each moment, en cada momento. that choice Esta elección for grace por la gracia is present for us. está presente para nosotros. Let's all choose it now Elijámosla todos ahora and be with the kingdom of heaven that is at hand. y estemos con el reino de los cielos que está a la mano. Amen. Amén. And on that note, it says, "Hi, John. Can you please help me to be more open?" Esta nota dice, hola John, ¿me podrías apoyar para ser más abierto? The first part is knock, knock. La primera parte es golpeadito. So if you hear that knock, Si escuchas ese toque, then do what you can do to open. haz lo que puedas para abrir. So if there's a door, Que hay una puerta, see who's there. fíjate a ver quién hay ahí. So consider this as your responsibility, what you're asking about. Considera que es tu responsabilidad lo que estás preguntando. You know, the consciousness of spirit, La conciencia del espíritu, which is who you are, que es quien tú eres, so in your true self, en tu verdadero ser, you are spirit. tú eres el espíritu. It's entirely open. Está completamente abierta. It's so open in this world, for the most part, we don't see it. Está abierta para este mundo, sin embargo, para la mayoría del tiempo no la vemos. Just let your mind work with that a bit. Deja que tu mente trabaje con esto. It's so open, I don't see it. Está tan abierta Well, then que no open. la veo, no se abre. And find that consciousness in you that carries openness. Encuentra esta conciencia en ti que acarrea la apertura. So we can all do this right now. Podemos hacer esto todos en este momento. So it's adjusting how we view. Es ajustar cómo vemos las So, cosas. well, is that vision? ¿Es esto visión? Sure. Seguro. It's instead of trying to see things and focus, En vez de estar tratando de ver cosas y enfocar, just look, solo mira, gaze. échale un vistazo. So you're letting input come in through the opening. Deja que aquello venga hacia lo que esté abierto, se abra hacia ti. So if you want to be open spiritually, Si quieres estar abierto espiritualmente, open up the door abre las puertas that allows you to see, que te permiten ver, that allows you to behold que te permiten estar en completo, all that's in the openness. todo lo que te permite ver todo aquello que está en lo abierto, al descubierto. From the physical consciousness Desde la conciencia física, in order to see spiritually para poder ver espiritualmente, or even psychically. inclusive We need psíquicamente. to relax the physical vision, Tenemos que relajar la visión física, or we just have that ability. o tenemos esa habilidad. So it happens, Entonces sí sucede and we see. y vemos. And seeing is it's superior in quality Y mirar, ver es superior en cualidad, because it's like that consciousness that beholds. porque es esta conciencia que sostiene. And it's how the mind functions. Así es como funciona la mente. And there are other aspects. Y hay otros aspectos. So it's related to the senses. Se relaciona con los sentidos. Tiene To que be ver con open eso. in what you hear, Entonces estar abierto también con lo que escuchas, what you taste, con lo que tocas, what you smell, con lo que saboreas, con lo que hueles and all the senses. y con todos los sentidos. So you're in receiving mode. Estás en el modo de recibir. And then there's the ability that you have spiritually Y entonces está la habilidad de que ves espiritualmente, that we also call mastership, que también lo llamamos la maestría, that then comes through y esto se hace presente in harmony with whatever is being beheld.
en armonía con aquello que se está presentando. So it's a consciousness that's fully in, Esta conciencia que está completamente presente adentro fully out. y completamente presente hacia afuera. In the body, it has a rhythm. En el cuerpo tiene un ritmo. It's in the heart, Está en el corazón, it's in the breathing. está en la respiración, But even with the breathing, it can be more open. pero incluso con la respiración puede ser más abierta And you could relax your heart. y puedes relajar tu corazón. You could visualize right now that you're being touched Puedes visualizar en este instante que estás siendo tocado in the area of your heart. en el área de tu corazón, That there's an energy that touches you. que hay una energía que te toca, You can see it as a light, la puedes ver como la luz, radiation around the heart. una radiación alrededor del corazón. You can see it penetrating, Puedes ver cómo penetra, so it illumines the heart. de forma que ilumina el corazón. It's like, well, is this my creative imagination? ¿Esta es mi imaginación creativa? Sure. Seguro. That's another way to be open. Es otra manera de estar abierto. Let what your mind doesn't know how to see Deja que lo que tu mente no sabe cómo ver transfer in what the imagination se transfiere a la imaginación, can attune to, que puedas sintonizarte con esto. so that it begins to bring in images, Entonces empieza a traerte imágenes, input. te da información. And if you find yourself reacting to that input, Y si te encuentras a ti mismo reaccionando a esta información, there's your opportunity to be more open. ahí está tu oportunidad para estar más abierto. So one of the ways we know it is in the first law of spirit. Una de las formas como lo conocemos es en la primera ley del espíritu. So to accept is to receive, Aceptar es recibir, to be open. estar abierto. Notice it doesn't cancel your ability to respond. Date cuenta que esto no cancela tu habilidad para responder. So there's another ability that is present. Hay otra habilidad entonces que está presente. The ability to respond in correspondence, La habilidad de responder en correspondencia, or you could say co-respondence, o puedes decir corresponder, like a dance. como una danza. How do we move together in the dance? ¿Cómo nos movemos juntos en la danza, en el baile? We respond to the rhythm of the dance, Respondemos al ritmo del baile. and that rhythm can have form. Y este ritmo puede tener forma. And the form of two who are co-responding Y la forma de dos que están correspondiendo appears as one. se aparecen o se presentan como uno, se ven como uno. Another way we look at that is we're looking in the same direction, Otra manera como vemos esto es que estamos viendo en la misma dirección and we're open to move on that direction. y estamos abiertos a movernos en esa dirección. We're in a movement, Estamos en un movimiento, so it's moving. entonces está moviendo. And in order for us to fully experience that movement, Para nosotros poder experimentar completamente este movimiento, we need to be open to cooperate with that movement. tenemos que estar abiertos a cooperar con ese movimiento. And it becomes a process that's more like surrender. Y se convierte en un proceso que se hace como rendirse, como una entrega. So we release our individual version of what that is. Entonces soltamos aquella cosa que es nuestra versión individual de lo que es. And come into the greater form of what it is. Y nos hacemos presentes con aquella forma que es mayor a lo que es. In this movement, En este movimiento it's spiritual in nature, está en la naturaleza espiritual, o es espiritual en su naturaleza. that's also loving in nature, También es amoroso en su naturaleza. and it's your true nature. Y es tu verdadera naturaleza. So you're expanding, Estás expandiéndote, which is a movement of greater openness, que es un movimiento para tener mayor apertura,
Anybody having experiences of what I'm talking about? ¿Alguien está teniendo alguna experiencia de lo que estoy hablando? Because that's what happens in this movement. Porque eso es lo que sucede y ocurre en este movimiento. When we talk about it, it's happening. Cuando estamos hablando de ello, está sucediendo. It's there to look at. Está allí para verlo. It's there to move into the experience. Está allí para que te muevas hacia esa experiencia. You know, often we have references of it's time to let that go. Con frecuencia tenemos referencias de, sabes, es momento de soltar esto. So what would interfere with openness? Entonces, cuando interferimos con la apertura, Fear, miedo, denying yourself. negarte a ti mismo, That's a form of judgment. es una forma de juicio. Common ways, Las formas comunes, I can't do it. no puedo hacerlo. They'll reject me if I do. Ellos me van a rechazar si lo hago. It won't work. No va a funcionar. I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. There's a conspiracy. Hay una conspiración. You know, that's probably one of the more common ones around. Esa es una de las más comunes por aquí en estos lados. Like, why try? It's not going to work. Es por qué intentarlo si ni tan siquiera va a wasting my funcionar. time. Está perdiendo el tiempo. And when that happens, Y cuando eso sucede, I feel hurt, me siento herido, frustrated, frustrado, anger, con rabia, depressed. deprimido. So I'm not going to get involved in that. Entonces mejor ni me involucro. I'll just stay safe, Mejor me quedo aquí a salvo, closed, cerradito, locked down. así encerrado y con llave. I'll hire the security company. Y voy a contratar a los de la compañía de seguridad. I'll build walks. Voy a edificar un montón de cerraduras. I was supposed to be walls. Oh, estaba supuesto a decir paredes. Maybe walks like prisons, you know, guards walking around you. Tal vez como caminos de aquellos que en las prisiones existen para que vayan los vigilantes. Ready to shoot you if you make one false move. Preparados a dispararte si haces un movimiento en falso. See where you can go with this? ¿Te das cuenta a dónde puedes Like, llegar con you don't esto? need that. No necesitas ir ahí. No te with your necesitas ir ahí. Eso está interfiriendo con tu apertura. So come back into your natural openness. Regresa a tu apertura natural. We call that spiritual exercise. Eso se llama ejercicios espirituales. It's just exercising your natural openness. Es simplemente ejercitar tu naturaleza, tu apertura natural. So we practice attunement with the spiritual openness. Practicamos la sintonización con la apertura natural. And its movement is beyond what we consciously know. Y su movimiento va más allá de lo que conocemos conscientemente. So one of the interferences is this thing we call death. Una de las interferencias es esto que llamamos la muerte. So it feels like, well, if I do that, I'm going to end. Se siente como si hago eso voy a ser finiquitado. I'm not ready for my final act yet. No estoy preparado para mi acto final. I have a few more things I want to do. Tengo algunas cuantas cosas que quiero hacer todavía. And those are often options Eso con frecuencia son opciones that keep you in a lesser form que te mantienen en una forma menor instead of more open and expansive. en vez de estar más abierto y expansivo. Anything to add? Any water? One of the things that a lot of people are looking for now is how to see spiritually. Una de las cosas que mucha gente está mirando ahora es cómo ver espiritualmente. None of us can see spiritually. Nadie puede ver, ninguno de nosotros espiritualmente. The Spirit sees spiritually. El espíritu ve espiritualmente. So the way spiritual sight comes about Así que la forma como la visión espiritual viene a nosotros is the release of identification with the self. es por medio de liberarnos de esta identificación con el ser de nosotros. John was relating the whole idea of openness. John estaba refiriéndose a esta idea de la apertura And how the walls prevent us from seeing. y cómo las paredes nos estaban previniendo o de alguna forma evitando ver. But the walls that are the great obstacle to seeing
Y estas paredes que son un obstáculo para ver are the walls of self-identification. son las paredes de la identificación personal. God sees all things all the time Dios ve todas las cosas todo el tiempo, because God is all things all the time. porque Dios es todas las cosas todo el tiempo. So spiritual sight comes about from coming into a conscious participation with the sight that God has. Entonces la visión espiritual viene con la participación consciente de la visión de Dios, la visión que Dios tiene. That comes from letting go Esto viene de and soltar letting God. y dejar a Dios, que permitirle a Dios. So God is already seeing spiritually, Entonces Dios ya está viendo which espiritualmente, means we're already seeing spiritually. lo que significa que ya nosotros estamos viendo We're espiritualmente. just not letting ourselves be conscious of it. Solo que no nos estamos permitiendo estar conscientes de ello. One of the big mistakes people make Uno de los errores más grandes que la gente comete is the idea that they have to go somewhere else, es la idea de que ellos tienen que ir a algún otro lugar, be something else, ser alguien más or do something else. o hacer algo diferente más. Spiritual seeing is an allowing process. La visión espiritual es un proceso de permitir. If you could see the way the inner psychic bodies look in a person, Si tú pudieras ver las formas como lucen los cuerpos psíquicos en una persona, you would see that it's like a line of energy comes down through us, verías que es como una línea de energía que proviene a través de nosotros. and in that line Y en esta línea there are knots, No, like knots in a rope. hay como nudos en una cuerda. The opening of the spiritual sight La apertura de la visión espiritual is the release of those knots. es soltar la liberación de estos nudos. The biggest knot El nudo más grande is the can knot. es el no puedo, que es un juego de palabras en inglés. So spiritual seeing is already going on. Entonces, la visión espiritual ya está sucediendo. John earlier talked about the spiritual law of assumption, John habló hace un rato de la ley espiritual de la asunción, which states that if you want God consciousness, you must assume it. que establece que si quieres la conciencia de Dios, debes asumirla. So assume you already see, Entonces, asume que ya está siendo visto and then be prepared for the miracles. y entonces está preparado para los milagros. For God is seeing us all right now. Porque Dios nos está viendo a todos en este momento. And since you're already God, you're already seeing. Y ya que eres Dios, ya se te está viendo. Have fun with this. Disfrútalo. But it can open much faster than you might think. Puede abrirse mucho más rápido de lo que puedes pensar. Amen. Amén. This is another one from somewhere online. ¿Algo más de una notita de alguien en línea? How can I get over Alzheimer's? ¿Cómo puedo superar el mal de Alzheimer's? Well, the first part of that obviously is inside of you. La primera parte de ello obviamente está dentro de ti. So get over how you look at it, Entonces supera la forma como tú mismo la ves, so that you can come into something on the order of celebration. que puedas venir a algo como por el orden de la celebración. And I know that may sound crazy, Y sé que esto puede sonar un tanto loco, because it appears as something that's diminishing you. porque aparece como si fuera algo que te estuviera disminuyendo o minimizando. And I'm not saying it isn't doing things physically that are restrictive. No estoy diciendo con esto que no está haciendo cosas que te están restringiendo físicamente. And I'm including, your biochemical brain neurological complex. Y estoy también incluyendo tu complejo bioquímico en tu cerebro y tus nervios. Okay. Did you get the neurological part of that? Neurológico, Okay. sí. Thank you. All that is involved. Todo eso está involucrado. But the reality is, as a soul, you're going to get over everything's going Pero on. la realidad es que como un alma vas a sobreponerte a todo lo que está sucediendo.
every condition. Cada condición. Because in the spirit there are no conditions. Porque en el espíritu no existen condiciones. There's a reality that has complete truth. Existe una realidad que tiene verdad total. Not something that has a temporary condition. No como algo temporal, una condición temporal. So what you're looking at is something that's temporary. Entonces lo que estás mirando en este momento es algo temporal. That means one day you will be free of it. Eso significa que algún día vas a estar libre de ello. That's your destiny. Ese es tu destino. So it's something to look forward to. Entonces es algo para estar pendiente. You see, and then you can start your celebration. Puedes empezar desde ya tu celebración, entonces. I'm going to get over this. Voy a superar esto. I'm going to be done with this. Voy a terminarlo. Now that starts moving energy. Eso empieza a mover la energía. Could you hear that or feel that? ¿Puedes escuchar esto? ¿Puedes sentirlo? You go, well, that's affirmation. Es como, esto es una afirmación. And the affirmations that work are based on what you know. Y las afirmaciones trabajan con base en lo que tú sabes. And there's a knowing that's natural to all of us. Y hay un saber que es natural a todos nosotros. We shall overcome. Nosotros hemos de sobrevivir, superar. That's the truth of every soul. Esa es la verdad de todas las almas. We shall be free of this world. Hemos de ser libres de este mundo. So we can start celebrating now. Entonces podemos empezar con la celebración desde ya. Let's start the party. Empecemos la fiesta. You see the change of attitude? ¿Te das cuenta en el cambio de la actitud? Oh, but my head hurts. Oh, pero mi cabeza duele. There's ways of partying with your head hurting. Hay formas de pasarla muy rico en una fiesta con tu dolor de cabeza. You know, that's part of it. Eso es parte de ello. Is put uplifting energy into your body. Pongamos energía de elevación y elevadora en tu cuerpo, Into your brain. en tu cerebro. And I mean that. Y yo esto es verdaderamente quiero decir esto, o sea, esto es lo que significa. Because it's a very powerful mechanism. Que es un mecanismo muy poderoso. Full of genius. Está lleno de genio, de geniosidad. So we have a ministry, all of us, Tenemos un ministerio todos nosotros to minister to these conditions. para hacerle un servicio y prestarle ministerio a estas condiciones. As the chief caretaker in the body. Como el que maneja, el dueño de que maneja este cuerpo, el jefe. There's a physical law that we call a ground rule. Que hay una ley que llamamos como ground rule. Es una ley de, es una ground rule. Take care of yourself so you can es help una de take las, de las reglas que nosotros decimos que es cuida de ti mismo para que puedas ayudar a cuidar de los demás. Sí. Gracias. Yes. Okay. So if we don't do that, Si no hacemos esto, we pay a price. pagamos un precio. And sometimes these conditions show up and say, here's what you created. Algunas veces estas condiciones aparecen y dicen, aquí está lo que has creado. This is the manifestation, Esta es la manifestación, the accumulation of your choices. la acumulación de tus elecciones. That's the law. Esa es la ley, But it's not punishment. pero no es un castigo. That's something we do. Eso es algo que nosotros hacemos. It's just the law. Eso es simplemente la ley. There are higher states of consciousness. Hay estados más elevados de conciencia We deal in them. y nosotros los liberamos, lidiamos con ellos. We begin to imagine something better Empezamos a imaginar algo mejor and to see it. y a verlo. And whatever that is, Y lo que sea que esto sea, that your assignment is not to remember your driver's license number. que tu tarea no es recordar el número de tu tarjeta de conducir. If you happen to be able to do that, Si tal vez lo puedes hacer, it's a nice trick, está chévere, es un buen truco, but it's more important that you know how to drive. pero es más importante que sepas cómo manejar, cómo You understand conducir. that? ¿Entiendes esto? Because if you had to get somewhere in a hurry, Porque si tienes que llegar a algún lugar rápido, what goes a driver's license if you don't know how to drive? ¿qué importancia tiene la tarjeta de conducción si no sabes cómo conducir el carro? And you can still drive if it's not on you. Y también puedes conducir sin la tarjeta de conducción, aunque no la tengas. So let go of the restrictions that you assign to yourself. Entonces deja ir las restricciones que tú mismo te has asignado.
And if you've lost 1,000 things, Y si has perdido miles de cosas, 1000 cosas, celebrate the 9,000 things you still can do. celebra las otras 9000 que puedes hacer todavía. So celebrate. Celebra You know, what you can do, what you can remember. con lo que sí puedes hacer y lo que puedes recordar. And say, well, I'm losing my faculties. Bueno, estoy perdiendo mis facultades. Well, you're still breathing. Todavía estás respirando. That counts. Eso cuenta. That means something. Eso significa algo. It's a verification from your creator. I want you to continue. Esa es la verificación de tu creador que dice, quiero que sigas continuando, que continúes. Here's your next breath. Usa tu siguiente respiración. So there's the verification. Ahí está la verificación. Is my life worthwhile? ¿Es mi vida, vale la pena mi vida? Yes, it is. Sí, vale la pena. You're breathing. Estás respirando. That's confirmation. Esa es confirmación. Act like it. Actúa como tal. I don't feel like it. No me siento con ganas. I have Alzheimer's. Tengo Alzheimer's. Well, someone told you that. Alguien te dijo eso. But it wasn't so long ago that that name didn't mean anything. Pero hace mucho tiempo, no hace poco que ese nombre no significaba nada. I mean, well, at least in my lifetime, Pues por lo menos en mi tiempo de vida, there was a time when I never heard of Alzheimer's. hubo un momento en donde jamás había escuchado el famoso Alzheimer's. So as far as I'm concerned, it didn't exist. Entonces, en lo que me concierne, eso no existía antes. Somebody invented it. Alguien lo inventó. For what purpose? ¿Con cuál propósito? To describe a condition. Describir una condición. And you go, well, there's a whole lot of us dealing in this. Bueno, hay muchos que estamos lidiando con este asunto. Okay, this is one of my mothers. Bueno, esta es una de mis madres. If it's not one thing, it's another. Si no es una cosa, es So la if it's not otra. Alzheimer's, it's something else. Si no es Alzheimer, será otra cosa. So you Entonces, might as well deal with the Alzheimer. entonces más te vale que lidies con el Alzheimer's. It's here. Está aquí. And trust yourself Y confía en ti, that you created this for a divine purpose. que tú creaste esto por un propósito divino. And you have God's agreement in that. Y tienes el acuerdo de Dios en ello. We do not have a God of punishment. No tienes un Dios de castigo, castigador. That's a false God. Ese es un Dios falso. It's a pure waste of your time. Es una pérdida de tu tiempo. So just drop that. Así que suéltalo. Like I'm being punished. No puedes ser castigado. I must have done something wrong. Como que dice algo malo, me van a It's a waste of castigar. your time. Eso es una pérdida de tiempo. So if you can't stop that, Si no puedes detener eso, that's your homework. esa es tu tarea. And complete it. Complétala. And you can pass this class like, I want to heal. De forma que puedas pasar esta clase y decir, quiero sanar. Well, we got to get you out of the judgment class so we Pues, can get you in the heal class. Tenemos que sacarte de la clase de los juicios para meterte en la clase de la sanación. It's like that's a prerequisite. You need to pass the judgment class. Eso es muy importante, pasar la clase de los juicios. What's that mean? ¿Qué significa? No more judging. No más juicios. I don't think I can do that. Pues no creo poder hacer esto. Well, there's another plan. Hay otro plan, It's called forgiveness. se llama perdonar. So when you catch yourself judging, Que cuando te encuentras a ti mismo juzgando, you forgive it. lo perdonas. And there's a New Jersey version of that. Y hay una versión newjersiana de esto. It's called Forget About It. Yeah. Se llama That's it. Olvídalo, chiquillo. Esa va a ser la mexicana, olvídalo, güey. If it's not on your mind, Si no está en tu mente, it's like it's not happening. no está sucediendo. The judgment's gone. El juicio se va. Yeah. And if you have your check system, Y si tú tienes tu sistema de chequeo, de verificación, like, what's my rage about? es como, ¿de qué se trata esta rabia? Why am I depressed? ¿Por qué estoy tan impresionado? You didn't pass the judgment class. No pasaste la clase de los juicios. So clear it. Así Clear the que deck. despéjalo. In MSIA, we have a ministerial service called Aura Balance. En MSIA tenemos un servicio que se presta y se llama balance de aura. Anybody had aura balances here? ¿Alguien se ha hecho balances de aura? Most of us here. La mayoría de nosotros aquí. And we travel around if you're out there somewhere. Y viajamos por ahí si ustedes se encuentran en esas ciudades. Or if you come here, O si vienes acá.
It's a smart thing to do. Es algo inteligente para hacer en este And we momento. have to do it in a series Y tenemos que hacerlo en series, so your consciousness can fully receive it. de forma que tu conciencia lo pueda recibir completa y enteramente. It takes about a month Toma como un mes to do the physical, emotional, mental, Primero haces el físico, el emocional, el mental, etheric, el etérico, and move it into the spirit. y lo mueves hasta el espíritu. And what we're really getting to is forgiving, Y en lo que realmente nos estamos moviendo es en el perdón, to bathe yourself in that consciousness para bañarte en esta conciencia, at every level, en cada nivel, and then keep it up. y mantenerlo allí. Now, there have been people that have experienced spontaneous healings. Han habido personas que han experimentado sanación espontánea. Anybody here had an experience that you call spontaneous healing? ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? I mean, something that was like an affliction, a disease, ¿Alguna cosa como una inflexión o una enfermedad, and like una a afección? bubble bursting, it just, Y de repente una vanished. burbuja salió y ¡pum!, se desvaneció. like, well, what is that? Como, ¿qué es esto? Spontaneous healing. Sanación espontánea. What if it comes back? ¿Y qué tal si regresa? You're going to be back in the judgment class. Ahí estás en la clase de regreso de los juicios. Don't ask questions that don't serve you. No hagas preguntas que no te sirven. Ask questions that take you higher. Haz preguntas que te eleven más, que te lleven más arriba. Fair enough. I'm considering over Alzheimer's mean you're going higher. Fair enough. She asked a good question. Y ahí está muy buena la pregunta, que estás sobreponiéndote al Alzheimer's. All right, let's clear this. Vamos a despejarlo entonces. First, assume you're already clear. Primero asume que ya estás despejado. Claim it. Reclámalo. And then you start drawing that to you. Y ahora empieza a atraerlo hacia ti. That your natural state is to be free of all disease, Que tu estado natural es estar libre de todas las enfermedades. clear of all negativity. Limpia de toda la negatividad. Then what am I doing in this world? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Getting it right. Obteniéndolo de forma correcta. So, right with the Lord. Correctamente con el Señor. So we have a Lord who's already done it. Tenemos un Señor, un Dios que ya lo ha hecho. So we lay claim to that Lord's ability. Entonces reclamamos esa habilidad del Señor, It's a consciousness within esa conciencia dentro de nosotros, that we're all working through. con la que todos estamos trabajando. I like to call it the Christ. A mí me gusta llamarla el Cristo. That's another way of saying it. Esa es otra forma de llamarla. So whatever it's called, Como sea que la llames, it's what it is. es lo que es. That's what really matters. Y eso es lo que verdaderamente importa. You know, so its ability is what is in effect here. Su habilidad es lo que está en efecto aquí. And its ability is complete forgiveness Y su habilidad es total perdón of every judgment. de cada juicio. So be smart and invoke that clearing. Entonces, sé inteligente, invoca esa clarificación, ese despeje. Well, can I have a spontaneous healing? ¿Puedo tener sanación espontánea? It's fine with me. ¿Está bien conmigo? It is. Sí, está bien. It's just completely fine with me. Está completamente bien conmigo. Well, will my karma allow for it? Pero, ¿será que mi karma sí lo permite? Well, let's find out. Vamos a darnos cuenta. Claim it. Reclámalo. By your faith, Que tu fe, your heart is measured. por medio de tu fe, se mide tu corazón. It's a form of I trust Es una forma de confiar rather than judge en vez de juzgar, in forms of doubt or fear. en vez de dudas y miedos. Is it okay if this takes a while? Está bien si esto se toma un poco de tiempo. Anybody ever here taken a final exam? ¿Alguien aquí ha tomado alguna vez un examen final? Okay, yeah, I've taken some. Yo he tomado algunos. I guess if they repeat, they're not so final, are they? Creo que si los repiten no son tan divertidos. Perdón, no son tan finales. But let's just consider we're all on track for final exam. Pero asumamos que todos estamos aquí en línea para el examen final.
And so that means we pass, Esto significa que pasamos, we graduate. nos graduamos. So just consider that's what you're in. Considera que eso es en lo que estás en este momento. So if this is part of your final exam, Si esto es parte de tu examen final, then have the attitude, I'm going to graduate. entonces ten la actitud de me voy a graduar. I'm going to get over Alzheimer's, Me voy a superar del famoso Alzheimer's, even if it's the last thing I do in this world. aunque sea lo último que haga en este mundo. See, that's the right kind of attitude. Ese es el tipo correcto de actitud, Because I'm going to finish. porque se trata de yo lo completo. That's one of the signs you're working with the Christ. Y esa es una de las señales que indica que estás trabajando con el You're in Cristo. finishing school. Estás completando la escuela. Estás en la escuela de completación. You're completing. Estás terminando. You're clearing the decks. Estás ya pagando las deudas. There's nothing holding you here. No hay nada que te retenga. Nothing's holding you back. Nada te retiene aquí. You got to go. Tienes que irte. So you go. Entonces te vas. Great celebration. Gran celebración. In anticipation, Y en anticipación, in the law of assumption, la ley de la asunción. you can start celebrating now. Puedes empezar a celebrar desde ahora. And that resonates in spirit. Eso resuena en el espíritu. Spirit loves to hang out in joy. Al espíritu le encanta divertirse en la dicha. Andar entre la dicha. God loves a joyful giver. Dios ama un dador dichoso. God loves a joyful person. Dios ama una persona dichosa. So have joy about your Alzheimer's. Entonces ten dicha acerca de tu Alzheimer's. I said it sounds crazy, Sí, yo te dije que sonaría loco, but just consider that joy pero is your medicine. considera que la dicha es tu medicina. Anything else? All right. We'll move on here. Let's see. Vamos a seguir adelante. Veamos. It says, my brother and I will have an appointment with the Labor Department next Friday. Mi hermano y yo tendremos una cita con el So this is departamento for light. el departamento laboral la So siguiente. my suggestion is that you and your brother walk into the Labor Department Este es un pedido de luz, así que te sugiero que tú y tu hermano caminen hacia este departamento de labor, de trabajo, and you walk into a field of light and love. y caminen en un campo del amor y luz, Because that's what we're sending there. porque eso es lo que estamos enviando. So that means that you're going to be greeted by light and love. Significa que está siendo recibido por la luz y el amor. And even if it doesn't seem like it, Aunque no parezca y luzca como tal, you got it inside yourself. lo tienes en ti. So relate to it as light and love. Entonces identifícate con ello como luz y amor. How can I clear the pains in my heart ¿Cómo puedo despejar los dolores en mi corazón? by finding more loving opportunities in my life? Por medio de encontrar mayores oportunidades de amor en mi vida. So I'm going to take your words Entonces voy a tomar tus propias palabras and it will answer your question. y voy a responder tu pregunta. I can clear the pains in my heart by finding more loving opportunities in my life. Yo puedo despejar el dolor de mi corazón por medio de encontrar más oportunidades amorosas en mi vida. I just changed two words Yo solo cambié dos palabras. instead of can I, En vez de puedo o tal vez, I can. yo puedo. Now that might seem like, what difference does that make? Y eso puede parecer como no tiene diferencia. Your consciousness is listening. Tu conciencia te está escuchando. A question represents, I'm not sure. Una pregunta representa, no estoy seguro. Might start out, I'll start out with some certainty here. Entonces yo voy a empezar con algo de certeza aquí. I can. Yo puedo. I'll claim it. Yo lo reclamo. And whatever it is I need to learn, Y lo que sea que tengo que aprender, whatever I'm dealing with in self-inflicted limitations, con lo que sea que esté lidiando de limitaciones autoimpuestas, by your declaration, por medio de tu declaración, you call it into attention. tú lo llamas hacia una atención. So you go, well, I'm having a confrontation ever since I did that affirmation. Es como que estoy teniendo una confrontación desde que hice esa afirmación. Good. Bien, It's about time. ya era tiempo, ya era hora. Let's get this up and out. Deja que salga todo eso.
So one of the ways the traveler consciousness is working with you Una de las formas como la conciencia del viajero está trabajando contigo is get the karma up, es que está sacando el karma surface it, y lo saca a la luz. get it out of the warehouses, Y se mete a toda la a la bodega, go to the corners of the earth, va hasta las esquinas del planeta get it up, y lo saca de ahí, clear it, lo limpia, so you can go free. de forma que puedas liberarte. So those of you who are initiates, Aquellos de ustedes que son iniciados, this is the game in town, este es el juego que se juega en este clearing karma. limpiar el karma es el juego que se juega. Not just in this world, No solamente en este mundo, wherever there's karma. donde sea que haya karma. And that's one of the abilities of the traveler Y esa consciousness. es una de las habilidades de la conciencia del viajero. And if you go, what are you talking about? Y dices, ¿de qué estás hablando? I'm talking about you checking it out. Estoy hablando de que tú lo verifiques Find out for yourself. y te des cuenta por ti mismo. Don't believe this. No me creas a mí. And you're going to get the ways to check it out. Vas a tener formas de verificarlo. And you can invite the traveler consciousness to work with you now. Y puedes invitar la conciencia del viajero a que trabaje contigo ahora. That begins a kind of initiation if you're not already there. Y eso empieza una especie de iniciación si es que no estás todavía allí. So it's the first level of moving into your astral initiation. Hacia el primer nivel de tu iniciación astral. That happens. Eso sucede. And then you may remember it later Y tal vez lo recuerdes más adelante. through the inner experiences that come to you. Por medio de estas experiencias internas que se te aparecen, se te presentan. Anybody got an idea of how long sunlight takes to get to this earth? ¿Alguien tiene una idea de cuánto tiempo se toma la luz del sol llegar a esta tierra? But, yeah, we're talking 8 minutos. that 186,000 miles per second. Kind Estamos of hablando de las millas que toma por segundos. It's about 8 minutes. Son como 8 minutos. Yeah. So let's just say when you put things in motion, Digamos que cuando pones las cosas en movimiento, in this world it's not necessarily immediate. en este mundo no se requiere que sea inmediato. So gradualness is one of the signs you're in the movement of spiritual inner awareness. La gradualidad es una de las señales de que estás en el movimiento del sendero interno del alma. But we're going to the ocean of love and mercy Pero vamos hacia el océano de amor y misericordia, because water seeks its level. porque el agua tiene su nivel. So if we're just in a little tributary from a recent rain, Si estuviéramos en un espacito así de un poquito de lluvia que acaba de caer, that water is going to the ocean esa agua también va para el océano, because it has a way of finding itself porque tiene la forma de encontrar el camino and moving along paths of least resistance. y se mueve en la manera que de menor resistencia. I think the property I remember from some science class, Alguna propiedad que yo recuerdo de una clase de ciencia por ahí. water seeks its own level. El agua encuentra su propio nivel, busca su propio nivel. You know, like water's attracted to itself. Es como que el agua se atrae a sí misma. Did you know that? ¿Sabían eso? So it gathers. Se reúne, It gathers as precipitation we call rain or snow. se reúne en la precipitación que llamamos lluvia o nieve, And it gathers as streams and rivers and lakes and oceans. y se reúne en las ríos, caídas, los océanos. And so does spirit. Así mismo lo hace el espíritu. So as we move our spirit, Así que mientras nos movemos, a medida que nos movemos, we come upon the great spirit. venimos y nos acercamos hacia el gran espíritu. And those who are ways unto the great spirit. Y aquellos que están caminando hacia el gran espíritu. So we become involved in an increasing flow of the spirit. Entonces nos involucramos en un fluir más elevado del espíritu que se incrementa. Let's see. And now here comes the, I'm going to call it sad tale. Veamos, y aquí viene la colita triste que le llamo yo. The man I have been in love with keeps coming into my consciousness. El hombre con quien he estado, de quien he estado enamorada sigue viniendo a mi conciencia.
I always see him etherically during your question and answer seminars. Siempre lo veo etéricamente durante tus encuentros de preguntas y respuestas. It didn't work out. No funcionó. I'm starting to summarize here. Estoy resumiendo el asunto. But I think some of you had an idea of this already. Pero creo que algunos de ustedes tienen una idea de qué se trata. You know this story yourself. Tú ya sabes la historia tú mismo. I have not met anybody else who fits the bill. No he conocido a nadie más que sea la horma del zapato. It's probably the bill of sale or something like that. Tal vez sea esa una forma de describir de quién encaja en su ideal. Most men I meet in the movement, so we're talking about this place where the spirit gathers, the ocean of love and mercy. La mayoría de los hombres en este movimiento, estamos hablando del movimiento de este océano de amor y misericordia, prefer other types of women. Prefieren otro tipo de mujeres. Well, just keep moving. Síguete moviendo. Remember that water seeks its own level. Recuerda, el agua encuentra, So do you. busca su propio nivel. Tú también. So just consider, soulmate, to me, I think people get in trouble with that term. Yo creo que la gente se mete en problemas con ese término de las almas gemelas. So let's just say you're looking for a kindred spirit. Entonces supongamos más bien que estás buscando un espíritu cándido. And it has much more to do with being close and intimate and harmonious. Y tiene más que ver con estar cerca, estar en armonía, estar allí juntitos. And you're working out some things. Y estás trabajando algunas cosas. See, what do we call that? Sandpapering. Y eso lo llamamos como limar a las asperezas. A nicer term for that is you're refining yourself. Un término más refinado es ese, estás refinándote a ti mismo. Some of the men you've been meeting have been helping you. Y algunos de ustedes que yo he estado conociendo me han estado ayudando y los he estado ayudando a ustedes. You're just becoming more attuned to what works for you. Simplemente te estás sintonizando más con lo que funciona para ti. Well, I'm really attuned to what doesn't work to me. Bueno, yo realmente estoy muy sintonizado con lo que no funciona That's conmigo. okay. Eso está bien. Just stay out of that. Simplemente salte de allí, mantente And fuera. if your karma doesn't let you, Y si tu karma no te lo permite, you're in the class, estás en la clase, then pass the class. entonces pasa la clase, atraviésala. So you don't have to repeat it. De forma que no tengas que repetirla. Like we're done. Estamos listos, completos. I don't need this experience. No necesito esta experiencia. And in spirit, they're probably laughing. Y el espíritu debe estar allá riéndose. Like, we'll see about that. Como ya lo veremos. Look, humans, among other things, are hilarious. Pero los seres humanos, entre otras cosas, son hilarious, es divertidísimos. Yeah. And in English, the first part of that is spelled hi. Y en inglés, la primera parte de esa palabra dice hola. So the last part is, could you send me light? Y la última parte es, ¿me podrías enviar luz? And did anybody feel themselves kind of touched by that story? ¿Alguien se sintió como tocado por esta historia? I got touched in here. I got romance in here. Sí, yo como que tuve el romance aquí. So let's just say we're all being attuned. Digamos que todos estamos siendo sintonizados. And there is the opportunity for increased light. Y está aquí la oportunidad para incrementar la luz. That is the consciousness of increased love. Que es también la conciencia de incrementar el amor. There's an interesting observation we can have from that sharing. Hay una observación importante o interesante de este compartir. Where it began with talking about a pain in her heart. Donde empezó a decir que tenía un dolor en el wanting to corazón. release the pain in her heart. Queriendo liberar el dolor de su corazón. Many times the thing that frees us from pain in our heart Muchas veces las cosas que nos retienen o que is not really dealing with emotion, nos retienen de este dolor en el corazón no es lidiar con la but is emoción, dealing with misconception. sino lidiar con el concepto mal creado. There's an interesting scientific fact that's come out Hay un factor científico, un hecho científico que ha salido, that the heart que el corazón has cells in it tiene células en él, that are also found in the brain. que también se encuentran en el cerebro. And those are the only two places in the body so far they found that kind of cell. Hasta ahora solo las han encontrado en el corazón y en el cerebro. And so the conceptualization of what should be
is often what traps emotion in La, the chest. la conceptualización de lo que debería ser es lo que nos atrapa la emoción en el corazón. And when we try to free ourselves from it, Cuando intentamos liberarnos de ello, simply through dealing with the emotion, a través de lidiar con las emociones, we fall short. entonces nos quedamos For example, cortos. that person described how they kept seeing a etheric form of this person they were missing. Por ejemplo, esta persona seguía describiendo cómo veía a la forma etérica de la persona que amaba. That's a demonstration of being trapped in conceptualization. Esa es una demostración de estar atrapado en la conceptualización. There's a conceptualization they have about love, Es la conceptualización que tienen sobre el and amor that person's tied to it. y esa persona está atada a ella. Many times we can't get out of these remembrance patterns Muchas veces no podemos salirnos del recuerdo de estos patrones because in this place in here, porque este lugar aquí we link our memory está ligado con la And our memoria emotion. y con las emociones and keep this cycle going on and on. y tiene el ciclo, que sostiene el ciclo en repetición. JR teaches us that for every thought, JR nos enseña que por cada pensamiento, we have an emotion that matches it or gives it energy. tenemos una emoción que conjuga con él y le da energía. Emotion, energy in motion. La emoción, o sea, movimiento, emoción en movimiento. And then we need an action to create manifestation to bring completion. Y necesitamos una acción para entonces crear la manifestación y traer esto a completarlo. But in this case, this person can't find an action to find completion. Pero en este caso, esta persona no puede encontrar la acción para completarlo. So they're trapped here. Entonces están atrapados aquí en el concepto errado. So the solution is action. La solución es la acción. Sometimes an action doesn't have to be as much a physical action. Muchas veces la acción no necesariamente tiene que ver con It físicamente. can be a mental action Puede ser una acción mental if it's where it's paired with a physical action. que hace juego con el movimiento físico, la acción física. Like writing that person's name on a piece of paper and throwing it into the fire. Como por ejemplo escribir el nombre de esa persona en un papel y tirarla al fuego. That might seem like nothing, Eso puede lucir como nada, but that symbolic action pero esta acción could simbólica start a freeing of the emotion puede empezar a liberar la and emoción change the conceptualization. y cambiar la conceptualización. The act of the paper being thrown into the fire El acto del papel siendo tirado en el fuego it creates the conceptualization of an ending. crea la conceptualización de un final. This person has been trapped in a conceptualization of becoming. Esta persona ha estado atrapada en la conceptualización de algo que va a suceder, en convertirse en They algo. conceptualized the relationship and all the things they were going to do, Conceptualizó la relación y todas las cosas que iban a hacer juntos. all the things they were going to share with that person. Todas las cosas que esta persona iba a compartir con la otra persona. And so they become trapped by that conceptualization Y en cambio quedaron atrapados por esta because conceptualización they haven't been able to materialize or manifest that conceptualization to get completion. porque no han podido materializar y manifestar esta conceptualización hasta completarla. But it doesn't have to be finished the way they thought it would be finished. Pero no tiene que ser completada de la manera que ellos pensaron que debía completarse. Sometimes it can be finished simply by inside themselves saying it is done. Algunas veces puede ser completada simplemente diciendo está completa dentro de ellos. But often we connect to that action better by doing something physically, like a symbolic gesture. Pero muchas veces se puede. Can you repeat that, please? Often we connect to our intent to do something, such as to be finished with something, Algunas veces nos conectamos con la intención de completar algo físicamente, tal vez, by doing a symbolic gesture. haciendo una acción simbólica, un gesto simbólico. Like when I was a kid, I used to like to watch musicals, Cuando yo estaba pequeño me gustaba ver musicales. and I particularly liked one called South Pacific. Me gustaba uno en particular que se llamaba Pacífico Sur. And the woman said, "I'm going to wash that man right out of my head." Y la mujer decía, voy a lavarle el pelo a ese hombrecito. But by taking action, Pero por medio de tomar la acción, she shifted the conceptualization. ella cambió la conceptualización. So that's just something I thought I'd share for everybody because it holds true
in many things that entrap us. Pensé que era bueno compartir esto con todos porque es verdadero para muchos de nosotros. Cuando tengo negatividad quiero amarla, pero no puedo en el momento. ¿Qué herramienta necesito? When I have negativity, I would like to love it, but I can't right at that moment. What tool do I need? Yes, you can. Sí, sí puedes. So what you need is your trust. Lo que necesitas es tu confianza. Your trust in unconditional love. Confianza en el amor incondicional. This is the love of God. Este es el amor de Dios. So one of the keys into that love Una de las claves para este amor is the love of God. es el amor de Dios. That we are to love the Lord thy God. Que estamos para amar el Señor gran Dios, el amor de Dios. With all you got. Con todo lo que tienes. And so that may mean with all the patience you've got. Eso puede ser con toda la paciencia que tienes. The willingness to hold, the willingness to trust. Y la disposición para confiar y para sostener y para confiar. Trust, yeah. Confiar. Yeah. And there's an illusion in this world, it's called time. Hay una ilusión en este mundo que se le llama tiempo. And so what it causes us to perceive. Lo que nos causa percibir. So there's past. Que es pasado. There's now. Que es el ahora. And then there's later. Y que es el futuro. And if you consider now in terms of time. Y si consideras el ahora en términos del tiempo. It's no more than an instant. No es más que un instante. So almost all of time is in the past or the future. Porque casi todo el resto del tiempo está en el pasado o en el futuro. And that's a trap. Y esa es una trampa. Because it's all here. Porque todo está aquí. It's all now. Todo está aquí y ahora. So God's love is here and now. El amor de Dios está aquí y ahora. So here you go. Claim it. Entonces reclámalo. Then have the patience. Ten la paciencia. That your perceptions are lagging. De que tus percepciones te están reteniendo. So there's an ability called dominion of the self. Hay una habilidad que a la que se le llama el dominio del ser. You carry it. Tú la acarreas. So exercise your dominion. Entonces ejercita tu dominio. That you're going to hold. Vas a sostener. For the loving. Por ese amor. And this is where we get measured. Y aquí es donde se nos mide. So as soon as we allow ourselves. Tan pronto como nos permitimos a nosotros mismos. That means we choose. Significa entonces que elegimos. To process in the negativity. Procesar en la negatividad. Then that's what we create. Eso es lo que creamos. As a temporary condition. Como una condición temporal. And these temporary conditions get to a level we can't handle. Y estas condiciones temporales llegan a un punto en donde no podemos manejarlas, a un nivel donde no podemos manejarlas. It's like, oh, I can lift 10 pounds. Es como yo puedo levantar 10 libras o 50, 100, 100, 200, 200, 500, 500, 5,000, 5,000, 50,000. 50,000. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? So at some point, we're limited. A un punto determinado estamos limitados. In terms of the world. En términos del mundo. The good news is that we must call upon our inner resources. La buena noticia es que podemos llamar nuestros recursos internos. So God has a plan. Dios tiene un plan. You know, and when we make plans, it's, you know, whatever that saying is. Y cuando God hacemos, laughs. y cuando hacemos planes, como sea ese dicho, es cuando hacemos planes Dios se ríe. Because our plans are futile in nature. Porque nuestros planes son en su naturaleza futiles. They won't work out. No van a funcionar. Until they become God's plan. Hasta que se conviertan en los planes de Dios. That's God's will. Esa es la voluntad de Dios. And the beauty of it is, it's easy. La belleza de ello es fácil. It's already working. Ya está funcionando. Completely. Completamente.
including everything's prepared. Incluyendo que ya todo está listo y preparado. For what? ¿Para qué? When we choose back. Para cuando nosotros elegimos nuevamente de When we're regreso, ready. cuando estamos listos. So it's not done until we can handle it. No se completa o no se hace hasta que no lo podamos manejar. It becomes in our interest Eso se convierte en nuestro interés. to learn to handle it. Aprender cómo manejarlo. What? ¿Qué? God's creation. La creación de Dios. That we learn how to handle it. Que aprendamos cómo manejarla. And the correct way is always through the loving. Y la manera correcta siempre es a través del amor. You see, now we have a perfect moment where it all connects. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos un momento perfecto donde todo se conecta. Because loving God with all you have Porque amar a Dios con todo lo que tienes requires the love of God. requiere el amor de Dios. And it requires your loving all of God's creation. Y requiere que tú ames toda la creación de Dios. Which is another one of our principles. Que es otro de nuestros principios. Here we go. You've heard this many times. Aquí vamos otra vez, lo has escuchado muchas veces. But light it up inside of you brighter than ever before. Pero ilumínalo dentro de ti muchísimo más brillante que antes. Out of God comes all things. De Dios provienen todas las cosas. God loves all of its creation. Dios ama toda su creación. And so can you. Y tú también puedes. You were designed to do it. Estás diseñado para hacerlo. It's God's will. Es la voluntad de Dios. Well, it sounds like God saying, you will love me. Suena como Dios te dijo, me vas a amar. Or else. O si no, Yeah, you can take it that way. sí, podrías tomarlo de esa manera. But what happens? Pero ¿qué sucede? It's something like you get the hell beat out of you. Es como haces que los rayos diablosos o los diablos rayosos salgan de aquí. Good. Bien, It's about time. ya era hora. Because then that leaves heaven. Porque entonces eso nos deja solo el espacio para el So it's all cielo. working Todo está funcionando. to get you clear, Tú limpias. get you connected to God's love. Que tú te conectas con el amor de Dios. So your oneness with God De tu unidad con Dios. is in the love. Y tu unidad con Dios está en el amor. Beirish Besha. Beirish Bashan. Thank you, John. So this is where I demonstrate that I'm close to Clark Kent. Aquí es donde yo demuestro que estoy cerquita de Clark Kent. You know, I make a kind of a getaway by a phone booth or something. Yo me voy por medio como de una cabina telefónica o algo así. But it's also so I can find that clear space that we all live in. Pero también es para encontrar ese espacio clarificador en donde todos vivimos. And see you around the bend, Y los veo por ahí, mis which is amigos. another way of saying how the spiral of our spiritual movement works. Que es otra forma de decir cómo nuestra espiral del movimiento funciona. So it keeps bending Oh, los veré en cualquier vueltita de estas. ever Se higher, mantiene moviendo más arriba, ever more expanded. cada vez más expansiva. See you in your dreams, Los veo en sus sueños, which is one of the ways the traveler works with you. que es una de las formas como el viajero trabaja contigo. And some people write myself and John Roger these letters. Y algunas personas le mandan a John Roger y a mí algunas cartas. Some have been something like this. Algunas han sido como estas. I want you out of my dreams. Quiero que te salgas de mis sueños. Stop coming in my dreams. Ya no sigas llegando a mis sueños. Yeah, I laugh. Sí, yo me río. It's like you're dealing with a traveler that's greater than I. Es como que estás lidiando con un viajero que es mucho más grande que yo. So I'm innocent. Así que soy inocente. So are you. Tú también eres inocente. Beirish Beshan. Beirus Pashan. Gracias, John. Thank you. Thank you, Michael. Gracias, John. Muchas gracias, John. Thank you so much, John. Les vamos a pedir We're going to ask you, please, to stay seated for a little bit quedarse sentados por un ratito while we make some announcements. mientras que hacemos algunos anuncios. ¿Quieres? And we let John leave the building. Yeah, I know, I'm speaking in English now. That's fine. Está bien, voy a hablar en inglés ahora. Está bien. Y mientras le dejamos a John que salga.
So the next event we're going to have here in this building is Letting Love Lead, which is an introductory event on Sunday, February the 17th, from 2 to 5. El siguiente evento que tendremos aquí se llama Dejar que el amor nos guíe y va a darse lugar aquí en esta Prana el domingo siguiente, que es el 17 de febrero, de 2 a 5 de la tarde. And we're also going to have it broadcast online. Y también lo vamos a emitir por el internet. After that, we're going to have next week Después de eso tendremos la siguiente semana The Power of Intention, which is a teleworkshop also transmitted all over the world via telephone. El poder de la intención, transmitido también por todo el mundo por medio del teléfono. Which is on February 20th at 5:30. Que es a las 5:30 de la tarde, febrero 20. Wednesday. Miércoles, febrero 20 a las 5:30 de la tarde. And we have one more this month with our dear John Morton. Y tenemos uno más con John Morton, nuestro querido John Morton, este mes. Which is a webcast. Que es una presentación por el internet. And it's about to be in the now. So the teachings of being in the now. And it's going to be in Santa Monica this time. Y se va a dar en Santa Mónica, en la Universidad de Santa Mónica. Se trata de el estar aquí, ahora. Las enseñanzas de la hora. And that's going to be Saturday, the 23rd of February at 1 p.m. Y eso va a ser sábado 23 de febrero a la 1 de la tarde. And that's all about announcements. Now we're going to invite you to join us in the dining room. We have some refreshments.